Bien, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Le quiero hablar hoy acerca del Dios de movimiento. Diga conmigo, el Dios de movimiento. Yo le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguirlo desde donde usted quiera. Leemos palabra del Señor, dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Quiero que empiecen a notar cómo Pablo ahora le empieza a hablar a la iglesia en Corintio y le empieza a decir: les voy a dar un ejemplo, acuérdense. Y empieza a darle un ejemplo de los errores que cometió el pueblo de Israel cuando estaba caminando, siendo guiada a la tierra prometida. Y ahora Pablo, que aparentemente la iglesia de los Corintios estaba atravesando situaciones parecidas, porque Pablo agarra y dice: miren, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver qué fue lo que sucedió al pueblo de Israel. Y esto es lo que le escribe ahora a esta iglesia y esta carta. ¿Por qué se lo digo? Antes de que lo leamos, porque si usted lee el contexto y usted lee cada uno de estos pasajes, pareciera que obviamente no solo era para el pueblo de Israel, no solamente era para la iglesia en Corintios, pero parece que es una carta para la iglesia del 2024. Amados hermanos, no quiero que se olviden, dice Pablo, de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos, diga conmigo, todos fueron guiados por una ¿qué? Una nube. ¿Y la nube cómo iba? Iba delante de ellos. ¿Y qué hacían ellos? Todos caminaban atrás del mar sobre tierra seca. Ahora, versículo 2, empieza con la palabra otra vez. ¿Quiénes? Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Versículo 3, ¿con qué palabra empieza? Todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, ¿y qué? Todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con Cristo, con ellos, y esa roca era Cristo. Ahora, nótese que en el versículo 1, 2, 3 y 4 venimos diciendo todos. Ahora llegamos al 5 y cambia. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría. Diga conmigo, la mayoría. ¿Sabe qué significa la mayoría? No todos. ¿Vio qué profundo la palabra de hoy? Versículo 1, 2, 3, 4, todos. Pero ahora empieza a hablar de las cosas que a Dios no le agradaron y dice la mayoría. La mayoría. Versículo 6, vaya al versículo 6 conmigo. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Nótese que dice algunos, la mayoría, algunos. ¿Algunos sabe qué significa? No todos. Esas cosas le sucedieron a ellos. ¿Cómo qué? Como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo ahora empieza a usar el ejemplo para la iglesia de Corintio. Le empieza a decir: tienen que tener cuidado, no cometan el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Y empieza a recordarles. Pero ¿sabe qué? Quiero empezar diciéndole esto. Me encanta que cuando dice las bendiciones que Dios le otorga a su pueblo, dice todos.
Pero después empieza a describir a aquellos que rechazaron esa bendición, alejándose de Dios, y dice: algunos, la mayoría, algunos, la mayoría, algunos. Eso quiere decir, esa es una muy buena noticia, porque quiere decir que no todos rechazaron a Dios, no todos le dieron la espalda a Dios, y que Dios todavía siempre, siempre, siempre se provee de un remanente que le es fiel a Él, aunque la mayoría no lo sea. Diga conmigo, el remanente. Dios siempre tuvo un remanente. ¿Sabe? En esta congregación la voz de Dios es algo que siempre buscamos. No buscamos predicar sermones o un tema aquí o un tema allá, ni buscamos emocionarlos para que el que más grite, más ungido se sienta. Buscamos la dirección a través de la voz del Señor. Diga esto conmigo: la voz de Dios es el privilegio que todo hijo de Dios tiene. Ese es el privilegio que tenemos, el de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre se quiso relacionar con su pueblo desde el principio. Por eso a fin de año estudiamos, ¿se acuerda? En la Navidad hicimos un estudio que se llamaba Navidad en el Tabernáculo. ¿Por qué? Porque estudiábamos el tabernáculo. ¿Sabe qué? ¿Sabe a qué conclusión hemos llegado en cuanto al tabernáculo? Que Dios se quería encontrar con su pueblo. Dios quería estar entre su pueblo. Dios, que esa era su voluntad, estar entre su pueblo. Dios quería relacionarse con ellos. Dios no se quería relacionar solo con Moisés. Se quería relacionar con todos, pero el pueblo lo rechazó. En Éxodo capítulo 20 mandaron solo a Moisés al monte Sinaí para que él vaya y él traiga palabra del Señor. Pero Dios siempre quiso relacionarse con todos. Ahora hablamos de diferentes aspectos de manera muy vaga, porque por cuestiones de tiempo, pero casi no hablamos de un aspecto del tabernáculo, que es donde yo creo que está la palabra del día de hoy para nosotros. No hablamos acerca de algo que estaba sobre el tabernáculo, llamada la nube de gloria. Vamos a poner la foto número 1. Usted puede ver ahí una representación del tabernáculo. Usted se va a dar cuenta que sobre el tabernáculo había una nube. Ahora, ¿cuántos saben que en el desierto hace calor? ¿Verdad? Si usted vive en Houston, sabe a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que cuando hace un sol de ese que te quema hasta las ideas, no hay nada más rico que encontrar una buena sombra? Aparentemente esta nube era una buena manera de también darle aire acondicionado al pueblo. Pero también en el desierto, en la noche, hace mucho frío, se va al otro extremo la temperatura. Entonces Dios, vamos a poner la segunda imagen por favor. Dios ahora agarra de noche y esa nube ahora es una columna de fuego, que no solo ilumina, pero que también provee calorcito, ¿verdad? Por la noche, calor. Por el día, airecito. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Acaso el propósito de la nube y el propósito de la columna de fuego era solamente proveer calor y aire fresco? No, Señor. Esta nube representaba movimiento. Diga conmigo, movimiento. Porque hoy te estoy hablando del Dios del movimiento. Vaya conmigo a Números capítulo 9. Principio ahí de su Biblia. Versículo 15. 9:15. ¿Ya lo tiene? El día que se armó el tabernáculo, ¿la que lo cubrió? La nube. Pero desde la tarde hasta el amanecer, ¿la qué?
La nube cubría el tabernáculo, tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía donde la nube se detenía. El pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban. ¿Por qué? Por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y se llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor. Obedecían todo lo que el Señor decía por medio de Moisés. Quiero que note algo: Dios siempre está en movimiento. De aquí iban para allá. La nube se movía, ellos se movían. La nube paraba, ellos paraban. La nube se movía, ellos movían. La nube paraba, ellos paraban. La nube se movía, ellos se movían. La nube paraba, ellos paraban. La nube se quedaba 1 día, 2 días, ellos se quedaban 1 día, 2 días. La nube se quedaba 2 años, 3 años, ellos se quedaban 2 años, 3 años. Eso no nos gusta. A todos no nos gusta el movimiento, porque nos gusta la estabilidad, nos gusta la predictibilidad. ¿Sí es así se dice? ¿No? Predictability. No nos gusta. A veces yo estoy en la casa y si estoy aburrido, ¿saben qué me pasa? Empiezo a ver los muebles y los cambio todos de lugar. No sé por qué, una maña que tengo de esas que no sabía que la tenía hasta que me casé. Mi esposa me las señala todas. Y no sé, no estoy aburrido y estoy en la sala, digo, ¿qué pasaría si el sillón lo pongo acá? ¿Y cómo quedaría si esto lo muevo para este lado? Al principio a Lidia se volvía loca, le molestaba. Ahora ya nada más pasa, me ve como viendo muebles, gira los ojos y sigue caminando, ¿no? Después de 1 década ya escoges tus batallas, supongo, ¿no? Pero a mí me encanta porque pues es que tú mueves todos los muebles y es como que tienes una casa totalmente nueva, diferente, ¿verdad? Imagínense, yo voy a tener una casa nueva cada 3 días. No se crea tanto tiempo, no necesitaría ayuda si lo hago cada 3 días, ¿verdad? Pero la verdad es que no nos gusta. No nos gustan los cambios. No nos gusta. Pero en Dios siempre hay movimiento continuo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, la presencia de Dios se manifestó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se sacudió el monte, movimiento, hubo terremoto, luces, fuego cayó del cielo. Isaías tuvo una visión. En esa visión, ¿se acuerdan? Él vio un trono alto y sublime. Pero ¿saben en el original que dice? Que él vio un trono alto exaltándose. Es decir, él vio el trono que no está estático, está siempre subiendo. El trono está siempre elevándose. El trono de Dios nunca está en el mismo lugar. El trono de Dios siempre está en movimiento y en movimiento hacia arriba. Sea exaltado el trono de Dios por la ¿qué? Por la eternidad. Y se sigue exaltando, y se sigue exaltando, y se sigue exaltando. Su presencia se mueve hacia arriba realmente. ¿Y sabe qué es lo lindo de eso? Que si la presencia de Dios se mueve hacia arriba, cuando yo estoy en su presencia, yo también subo con Él. Jacob vio ángeles. Jacob vio una manifestación de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que vio Jacob? Un montón de ángeles que dormían la siesta. ¿Qué hacían los ángeles?
Lo que usted debería hacer en vez de usar el elevador siempre. Subían y bajaban. ¿Y qué les parece Ezequiel capítulo 1? Ezequiel capítulo 1 todavía estamos tratando de entenderlo, no lo podemos entender. Es tanto lo que Dios le reveló. Lo primero que vio es un viento del norte. Y luego, ¿qué es lo que vio? Vio un trono que se movía. Ruedas sobre ruedas dentro de ruedas. Y el trono de Dios estaba constantemente en movimiento. En Apocalipsis, Dios, ¿qué le dice a Juan? Sube, que te voy a mostrar algo. ¿Por qué? Suba al trono. El trono siempre está subiendo. El trono siempre está en movimiento. Dios siempre está en movimiento. Esta es una característica de Dios. Es un atributo del Señor. Escúchame, Dios siempre está en movimiento. Dilo conmigo. Dios siempre está en movimiento. Dios no es estático. La religión es estática. El religioso es estático. El religioso es el que dice: yo quiero que siempre sea así, y esta es mi silla por los siglos de los siglos, y aquí me voy a sentar. Ya tiene la forma de mi glúteo aquí. No estoy parado sobre la roca, pero sentado sobre esta silla nadie me mueve. La religiosidad. Siempre lo hemos hecho así, pastor. ¿Y por qué? No sé, pero siempre. La vida cristiana estática es en estos días en los que vivimos, el mayor arma del enemigo contra la iglesia. Una iglesia que no se mueve es una iglesia que no le representa peligro al enemigo. Eso fue lo que intentó hacer durante la pandemia, neutralizar las iglesias. ¿Y qué fue lo primero que hicieron todos? ¡Freeze! Pararon movimiento. Aquellos que decidieron mover, Dios nos bendijo. Ya sé que no hay muchos amenes, no importa, luego les traigo a mi tío. Acá ahí. Proverbios 4:18: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Sabes, te voy a decir algo. Dios siempre está en movimiento, y el Dios de movimiento incomoda a los haraganes. Sí, porque todos queremos ver a Dios mover. ¿Sabes la chamba que es cuando Dios mueve? Ay, pastor, yo oro para que Dios mueva en su congregación. Bueno, yo voy a orar para que cuando mueva tú estés aquí echándome la mano. Ay, pastor, que Dios reviva su congregación, me dijo un pastor. Le digo: pues que reviva la tuya. ¿Qué crees, que yo no tengo nada que hacer? El Dios de movimiento frustra a los haraganes. Y el haragán, al no querer trabajar, se inclina a la religiosidad. Entonces están todos moviendo sillas. Él está en el espíritu. Pero voy a seguir porque no me quiero distraer. Si usted checa el número 33 del 1 al 37, bueno, vamos a números 33. Todavía estamos bien tiempo. Y si no estamos bien tiempo, ¿quién nos apura? Números 33, versículo 1. Quiero que note algo. Cuando lo tenga, diga amén, lotería, diga algo. Ok. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Fíjese este viajecito que se echaron. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel agarró el jardín y marchó desafiante a la visita de todos los egipcios.
a la vista, perdón, de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Versículo 5: después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Quiero que note el versículo 9. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Y cuántas? Dice que se internaron en el desierto. Ustedes se internan en el Memorial Hermann, ellos se internaron en el desierto. En el desierto hace calor y da mucha sed. Y venían de días, ya les dije, Dios es un Dios de... Y nos invita a movernos con Él, a seguirlo a Él, en su movimiento. Perseguirlo a Él. Y van de un lugar al otro, y de ahí al otro, y de ahí al otro, de una parte del desierto a otra parte del desierto, a otra parte del desierto, hasta que de repente llegan a un lugar bastante diferente. Porque tenía agua y 70 palmeras, 70 palmeras. Ellos seguían el viaje, seguían el desierto, en el desierto, en el desierto, en el desierto. Es como cuando usted ha viajado y ha tratado de salir de Texas. Tú dices, no, ya voy a llegar a Denver. Vas por Amarillo. De repente llega el versículo 9 y llegan a un lugar, Elim. 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Imagínese usted todo el desierto y de la nada 70 palmeras. ¿Usted qué diría? Ahí está la iglesia, ¿verdad? Grace Woodlands, en el Sinaí. Grace Sinaí. 70 palmeras. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. Imagínense usted, después de varios días en el desierto, llega usted con las 70 palmeras y las 12 fuentes de agua, y usted dice, ¡ay! Es como cuando está de viaje y por fin ve un Buc-ee's. Gloria al Señor, ¿verdad? Con esos burritos del tamaño de un bebé de 6 meses. Y claro, yo me imagino algunos de ellos venían desierto, 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 desierto. Llegan a las palmeras y dijeron, aquí ya la hicimos, papá. Se acomodaron en la sombra. Mira el agüita que tenemos, gloria al Señor. No será esta la tierra prometida, Moy, y tú te equivocaste. Aquí me gusta esto como está. Pero ¿sabes qué? Llega el versículo 10 y dice, partieron de Elim, acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y siguieron. Obviamente a ellos les gustó, pero a la nube no. Pero no nos podemos quedar aquí un ratito más. No. ¿Cuándo se movían ellos? Al mando de Jehová. Lo leímos en 1 Corintios, capítulo 10. Ahora lo voy a leer otra vez. Al mando de Jehová. Esas cosas sucedieron con advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. Versículo 8, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, y le causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y murieron mordidos por serpientes. No murmuren como lo hicieron algunos de ellos.
Versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Se movían al mandato de Jehová. Josué también ahí uno lo dice, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová seguían, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová seguían. ¿Sabe cuál es el original de la palabra mandato? Es la palabra boca. Dios abre la boca y ellos se movían. Cuando Dios habla, Dios se mueve. De hecho, es la palabra ordenanza, servicio obligatorio. Jesús citó esta referencia en Mateo 4:4, cuando le contestó al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Estaba haciendo referencia a esta palabra, boca, ordenanza, mandato. Yo te voy a decir algo. Tú quieres que las cosas cambien, busca la voz de Dios. Si tú quieres que todo siga igual en tu vida, mejor te sería no escuchar a Dios. Porque cuando Dios habla, la boca de Dios se abre, las cosas suceden, cosas empiezan a mover. La boca de Dios es la palabra de Dios, la vida de Dios, el logos de Dios. Jesús no es un adjetivo, no es un sustantivo, no es una cosa. Jesús es el verbo. ¿Y qué es un verbo? Que se mueve, una acción. Los griegos entendían muy bien esto, el logos desde el principio. Lo que pasa es que después vino Jesús y les dijo, y ese logos se hizo carne y habita entre ustedes, y ahí ya la cabeza no les daba. Eso ya no lo podían procesar. No quieres cambio en tu vida, no escuches la palabra, porque cada vez que Dios habla hay movimiento. ¿Por qué te digo esto? Esa fue la introducción, ahora voy a empezar a predicar. ¿Por qué te digo esto? Porque en cada temporada de Dios para una iglesia, todos tenemos que tomar una decisión personal y corporativa. Cada momento que Dios hace algo nuevo en una iglesia y Dios mueve, cada líder, cada servidor, cada ministerio debe decidir si va a seguir hacia donde Dios va o se va a quedar, porque Dios no secuestra, Dios invita y llama. Siempre está revelando, siempre está mostrando, siempre nos quiere llevar a un lugar más alto. Usted puede ser cristiano por décadas y puede llegar a leer un versículo que desde la escuelita dominical usted leía y empieza a revelársele cosas de Dios y de su propia identidad que nunca antes usted había visto en este versículo que leyó tantas veces. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay más y Dios siempre nos está llamando a más. Él nos revela su presencia. No es que Él cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero Él se mueve. Y la pregunta es si tú te mueves con Él o te quedas. ¿A dónde Dios estaba llevando el pueblo? Pues a la tierra prometida. Mi hermano, cada generación debe responder a un llamado de Dios para moverse hacia un destino. Cada generación. Cada generación tiene como herencia un destino en Dios, lleno de historias, de testimonios, de batallas y de victorias, que las generaciones lo poseen o no lo poseen. Pero yo no sé usted, pero yo y mi casa, Grace Latino, vamos a poseer todas las herencias que Dios tiene para nuestra generación. Por eso la pregunta fundamental del liderazgo no son tus estrategias, no son tus planes, tus proyectos, ni siquiera tus habilidades, dones y talentos. La pregunta fundamental del liderazgo en Dios es: ¿a dónde va Dios para que le sigamos? ¿A dónde nos quieres llevar, Señor? Para poder seguirte. Así nacen los movimientos, un grupo remanente de gente que cuando Dios se mueve lo siguen. Y ¿sabes qué? El movimiento cuando deja de moverse se muere. Así conocemos muchos movimientos cristianos. Se estancaron. En lo nuevo de Dios, ¿te vas a mover con Él o te vas a quedar?
En Josué capítulo 1 versículo 10, Dios habla al pueblo de Israel por boca de Josué y les dice que tienen que moverse. Les dice que tienen que moverse. Este es el mandato. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios da como posesión. Este no era Josué dando el mandato, era Dios dándole el mandato, diciendo: en 3 días ustedes van a cruzar. La boca de Dios hablaba y había que moverse. Sin embargo, había 3 tribus: la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, que cuando escucharon a Dios hablar y decirles que era el tiempo de moverse, fíjese lo que contestaron. Vaya conmigo a Números 32. Vaya al versículo 3. Viene Dios una vez más y dice: es hora de moverse. Y estas 3 tribus, fíjense lo que estos 3 tristes tigres que tragaban trigo en un trigal. Observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. Versículo 4. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal, diga conmigo, ideal para todos nuestros animales. Y ahora quiero que escuchen la barbaridad que pidieron. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad, en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. No sé cuál es el hebreo, pero Moisés, no sé cómo el hebreo de "you got to be kidding me". ¿Es en serio? ¿Me están hablando, muchachos? Es que ¿sabe qué? Mire, esta tierra es perfecta para nuestros animales. Pero ya se olvidaron que salimos de Egipto sin nada. Es que ya nos llevas de desierto en desierto, pasamos por las 70 palmeras, luego hay que seguirle, pero ¿sabes qué? Pero la promesa es allá, es el río, es allá, es la tierra prometida, es Canaán. Pero aquí estamos bien. El estancamiento. Déjanos aquí en vez del Jordán. Comenzaron a despreciar la promesa, la visión de Dios. ¿Por qué? Porque por cuidar a sus animales, por cuidar los recursos que ahora tenían. ¿Cuántos Dios no los trajo a esta tierra para bendecirlos? Y ahora por cuidar la bendición que Dios les dio se alejan de Dios. Llegaron un fuego del Señor desde Latinoamérica y una troca les costó su alma. Déjanos aquí. Me costó mucho conseguir mis animalitos, mis recursos, mi comodidad, mi estatus, mis privilegios. Pero si ustedes saben que la identidad que tenemos es la de seguir al Señor, sí, pero esto es lo más conveniente. ¿Cuándo Dios nos llamó a ser lo más conveniente? Nos llamó a seguirle a Él. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando llegamos a las 70 palmeras? ¿Qué les hace pensar que esto es diferente? Yo no paro hasta que llegue a la tierra prometida.
No me conformo con la comodidad. Sí, qué fácil. ¿Sabes qué? Ese es el pecado del cristiano en Estados Unidos. Así estamos bien. Esa es la actitud. ¿Para qué? Espíritu de ¿para qué? Pero oiga, hermano, vamos y ¿para qué? Pero hermano, ay, ¿para qué? A mí me da ganas de reprender. Muerdo la carne la muerdo. Tenemos todo de este lado, así estamos bien. Muy, deja de complicarla. ¿Para qué le mueves? Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Terminaron sufriendo ataques, invasiones, deportaciones y finalmente fueron exiliados a Siria. Por cuidar la bendición y descuidar su identidad, la terminaron perdiendo y siendo esclavos. Así le pasó a la iglesia en este país. ¿Cuántas organizaciones no hemos visto cristianas llenas de gloria, no supieron seguir al Señor, se quedaron en eso, hoy están muertos? Dios no quiere una religión estática. Un muertito es estático, ¿sabía? No se mueve mucho. Hay un movimiento de Dios a través de un remanente que está levantando en este país. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿a dónde Dios nos quiere llevar como remanente? Te lo voy a decir rápido: a una completa dependencia de su presencia. Estamos en un país donde se tiene todo y se lo sabe todo, pero el Señor está buscando cristianos como aquellos que llegaron a este país en el principio, con una mano adelante y una mano atrás, que le confían al Señor en cada paso, que le confían al Señor en cada situación. No estoy hablando de ser pobre, estoy hablando de confianza. Sí, todo se está sacudiendo a nuestro alrededor, la economía, la política, la sociedad, y todo el mundo está queriendo dar una explicación y encontrar un sistema y un programa para sobrevivir y ser campeón en medio de este mundo cambiante. Yo prefiero seguir a Dios y ver hacia dónde Dios está yendo, porque Él no me llamó a dar explicaciones, nos llamó a confiar y obedecer. Dios quiere levantar un remanente que nuevamente confíe en este país, porque en este país hemos confiado en nuestros propios carros y nuestros caballos. No nos gusta. Dios quiere levantar un remanente en el cual Él sea la única fuente para nosotros. Todo puede caer a mi alrededor, pero yo voy a confiar en el Señor. ¿Sabes qué? Si tú vas por este país a las casas, vas a encontrar unos cuadritos con algo que te voy a leer a continuación, pegados en la pared. De hecho, si vas al Hobby Lobby o en el At Home, no, Hobby Lobby, los tienen ahí bien bonitos. Yo te lo voy a leer, algunos de ustedes se van a acordar de eso. Pero para aquellos que tienen la revelación del Dios del movimiento y que caminan una vida siguiéndolo a Él, aunque a veces sea inconveniente, esto que te voy a leer ya no es un cuadrito en la pared, sino es un testimonio que podemos declarar de generación en generación. Yo a mi hija le puedo decir: querida mía, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso.
Declaro lo siguiente acerca del Señor, Judá: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Le vas a decir a tus nietos: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, y cuando me llamen yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré y los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Confía. Muchos de nosotros venimos de tercera o cuarta generación de cristianos que escapaban de la guerra. Para nuestros abuelos, bisabuelos y para muchos cristianos perseguidos, esto era más que un cuadrito. Esta era una realidad. Mientras las bombas caían a su alrededor, el que habita, el que habita, el que habita, el que habita al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Algunos de ustedes, miren, aquí nosotros nunca estamos pide dinero, ni es más, nunca hablamos casi de eso. Pero yo te voy a decir algo: algunos de ustedes tienen que ya de una buena vez por todas rendirse al Señor y confiarle con sus diezmos para que Dios los bendiga. Algunos necesitan dar un paso adelante y dejar ya de esperar a que todo sea, todas las condiciones sean ideales para servir al Señor, y ya de una vez servirle. Ríndese al Señor, métase en la obra. Si usted está esperando que todo sea ideal, un día se va a despertar y todo va a ser ideal, porque usted ya llegó al cielo. Va a decir: ahora sí estoy listo. ¿Sabe qué le van a decir? ¿Para qué? Hay que confiar en Dios. ¿Y sabes por qué Dios quiere llevarnos a confiar en Él? Para entonces así conocerlo a Él. La palabra original es la palabra gnosco, que significa conocer por experiencia, experimentar. Yo te voy a decir algo: en tu vida es más importante a quién experimentas que cuál es tu teología. Yo he visto muchos teólogos con una cabeza así de gigante apartarse del Señor, y mucha gente que quizás ni sabía leer, pero experimentó a Cristo firmes como una roca, inconmovibles, porque el que experimenta a Cristo por experiencia nunca más vuelve a ser el mismo. No lo conmueves, no lo conmueves, no lo conmueves. ¿Qué pasaría en este país si se levanta un remanente que busca a Dios y se mueve a donde Él se mueva? Y no estoy diciendo que llegues y tires toda tu lana para que confíes en el Señor. Eso es una burrada. Tírala en mi casa si quieres. Lo que estoy diciendo es: pon en quién es tu fuente. La alabanza ya terminó. Ya terminó la alabanza. Entró tarde el músico. Póngase de pie. Ya me cortaron la inspiración.
No sé quién es, así que no se preocupe ni... Regrese, no sé, regrese. No. Ya había acabado de todas maneras. Diga conmigo, Dios siempre se está moviendo. A ver, este es el resumen. Número 1, Dios siempre se está moviendo. Número 2, nos invita a movernos con Él. No te va a secuestrar, Él te invita y sigue y sigue. El que quiera lo sigue y el que no se estanca. Número 3, nos movemos al comando de la voz del Señor. Cuando Dios habla, prepárate para moverte. Cuando Dios habla, prepárate para moverte. Número 4, no había 4, solo había 3. La pregunta es, escúcheme esto, no te sorprendas si Dios te pone en situaciones de las cuales solo Dios te puede sacar. En los próximos días, porque este va a ser el estilo de vida del remanente de cristianos, 100% dependientes del Señor, 100% dependientes. Pero ¿sabe qué? Se puede confiar, porque Él siempre nos lleva a un mejor destino. Amén. Mejor que las palmeras, mejores.